día, Él nos llevó a conocer la estructura o el diseño de la estructura que hicieron los hombres para vivir para ellos mismos, y Jesús declaró el diseño de la estructura que Dios hizo para que vivamos bajo ese diseño. El Señor nos habló una palabra, dice, revisen sus estructuras. Bueno, el martes nos enfocamos en Mateo 15. Hoy vamos a traer 10 citas bíblicas y todas tienen el mismo mensaje. Porque hoy, a través de las Escrituras, vamos a conocer la industria que fabrica lo falso. La industria de lo falso, que es parte de lo que los hombres diseñan para los hombres, que esto no es de Dios. Esto es un momento muy interesante y también de alta demanda de concentración de nuestra parte, porque vamos a conocer lo que es falso. Amén. Primera escritura, Mateo 7:15. Los 7, 15 y 16, por favor. Dice, guardaos de falsos con vestidos de ovejas, pero ordenados falsos profetas. Entonces vamos a ir escribiendo las figuras. Profetas. Esa es la oficina en la cual susodichamente se mueven. Y es una palabra dada por el Señor, pero vamos a descubrir que hay una industria de lo falso que imita a lo verdadero. Entonces, profetas falsos. Muy bien. Primero, ¿por qué si son profetas son falsos? Y le voy a estar dando buenas preguntas. ¿Por qué si son profetas son falsos? La Escritura responde en palabra del Señor, hay profetas falsos. Ahora, ¿qué los hace falsos? Aquí hay hojas, hermano, para usted, mire. Sí, hermano. ¿Qué los hace falsos? Esa es otra muy buena pregunta, Doris. Porque esa pregunta no quiere decir ¿qué los hace profetas? No estoy preguntando ¿qué los hace profetas? ¿Qué los hace falsos? ¿Ya vio? ¿Por dónde le tiré la bola? ¿Qué los hace falsos? Nadie sabe. Decimos, ¿qué los hace profetas? Mire, es que tiene don de profecía, es que tiene un ministerio, es que sale en la televisión, es que hacen señales. Qué bonito. Pero, ¿qué los hace falsos? En el caso de que sean falsos. No, pues no sé. Bueno, hoy vas a saber. Hoy vas a saber. No solo acerca de los falsos profetas, sino de los falsos cristos, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos hermanos, falsos testigos, falsos espíritus, etcétera.
Bueno, en cada cita bíblica vas a encontrar dos secciones. La primera sección va a declarar al personaje su título y su sentencia de falso. Falso apóstol, falso profeta, falso Cristo. Por ejemplo, esta primera cita. Vas a subrayar guardaos de los falsos profetas. Esa es la primera sección. Muy bien. La segunda sección tiene que ver, y yo le llamo complemento. Présteme toda su atención aquí. ¿Cómo sabemos que es falso? Si el complemento se cumple, es falso. Ahí está. Es un sentido, ¿te acuerdas de esa clase que tuviste de lógica? Ahora vas a subrayar que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. En otro color, por favor. No nos interesa saber si son profetas, nos interesa saber si son falsos. Pero el punto es, hermana Ramona, ¿cómo sabemos si son falsos? No debemos saber de manera subjetiva. Es que siento que no tiene poder el hermano o el fulano o el ministro. Siento que no se parece a como predican en Perdón y Amistad y por eso, lo descarto. No es a nuestro modo subjetivo que vamos a decir eres falso. Se debe cumplir el complemento que da la Escritura. ¿Cuál es el complemento? Deben venir a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Versículo siguiente, que es parte del complemento. Por sus frutos los conoceréis. Subraya eso. Por lo tanto, se cumple que tienen piel de oveja, pero por dentro son lobos. Se cumple que el fruto da la información real, no de lo que aparentemente es la piel, sino de lo que son en carne viva. Eso es el complemento que hace que ellos sean falsos. Cuando eso se cumple, estás frente a un profeta falso. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa de alguien algo falso. Se tiene que cumplir el complemento. Pasamos a la siguiente escritura. Bueno, aquí quiero ampliarme un extra. Si nos vamos por el lado de la pregunta, pastor, es que es profeta. Bueno, la cuestión es preguntarnos si es falso. El profeta es, pero ¿falso o verdadero? Ahora, tú dices, lo vi profetizar porque en ellos se mueve el don de profecía y otros dones. Lo vi profetizar. De hecho, en la televisión vemos que ellos mueven sus dones porque los pueden manipular, porque son de ellos, son regalos de ellos. Lo que no sale en la televisión son sus frutos. Eso es lo que no sale en la televisión. Eso no está en sus libros. En los libros están los testimonios, en los libros está esto y aquello, pero acércate a sus frutos. Y entonces, si se cumple,
si se cumple que están vestidos con piel de oveja, por dentro no son ovejas, son lobos. Y van a tener un comportamiento de lobo. Muy bien. Segunda escritura, Mateo 24:11. Recuerda que en cada escritura, la primera sección es el personaje, la segunda sección es el complemento que lo hace falso, no que lo hace profeta, no, que lo hace falso. Ve Mateo 24. Listos para los que ven mucha tele, Listos para los que el Wi-Fi los alimenta. Dice, Mateo 24:11, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estamos hablando de falsos profetas, pero ¿cuál es el complemento? Que se levantan para engañar. Cuando eso se cumple, es que son falsos. Aleluya. Qué clara es la escritura. Levantarse significa moverse hacia ti, significa atraerte, es un carisma, es como si fuera una empresa que tiene que llegar hasta donde tú estás, es un marketing, es una fachada que inspira. Se levantan. Y engañarán, o sea, se levantan toda esa infraestructura, toda esa maquinaria, es para engañar a muchos. Cuando eso se cumple, el tal es falso. Entonces, en tu casa haz un resumen, yo te voy a dar la hoja y los versículos, pero tú haz un esquema de cada figura y los complementos que dijo el Señor que en ellos se van a cumplir. Tercera escritura, el versículo 24, Mateo 24, dice, porque se levantarán falsos cristos. Ahí está una distinta figura. Cristos o Mesías y falsos profetas, quiere decir que son dos figuras distintas. Y harán grandes señales, listos porque ese es el complemento, y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Y dijo el Señor, ya os lo he dicho antes. Entonces, vamos a ir al complemento. Si el complemento se cumple, son falsos. ¿Qué se debe cumplir? Pastor, es que hacen señales, hacen prodigios. Hasta me tocó uno y mira qué tremendo. Sentí el cambio, sentí la vibra. Es algo que te llama la atención. Cuando te combinan la oficina de profeta o el mesianismo, el intento de salvarte, y las señales son como la campanita, tilín, 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 vengan a verme, vengan todos, vengan porque soy un personaje grande. Harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán. Entonces, ¿qué es lo que se cumple? Que son señales para engañar. Son señales que van a
a servir como medio para el engaño o la decepción. Si fuere posible aún a los escogidos. Recuerda, si el complemento se cumple, entonces es falso el personaje. Siguiente escritura. Marcos 13:22 es un testimonio acerca de las mismas figuras. Marcos 13:22 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar. Si fuere posible, aún a los escogidos. Es decir, las señales harán posible. Qué tremendo, qué tremendo. Las señales son manifestaciones sobrenaturales que atraen la mirada, atraen la atención, inclusive acercan a la gente hasta el lugar, hasta el mismo personaje, hacia la figura. Una vez que está allí bajo la influencia de esa figura, recuerda que nunca aparece falso profeta en una tarjeta de presentación, en un programa de televisión o en una lona. Siempre aparece nomás profeta. Y luego, venga, habrá señales y milagros. ¿Cómo sabemos si es falso? Bueno, dice que harán señales y prodigios para engañar. Para engañar. Engañar es tenderte una trampa. Engañar es llevarte hacia la decepción. También el engaño lo que hace es que te desprendas de la verdad, que te desprendas de lo verdadero y lo falso sea tu bocado, lo que entre en ti. El engaño siempre es parte del ambiente de la manipulación. O sea, para que haya engaño debe haber manipulación. El engaño es un concepto muy fuerte, es decepcionante, hay manipulación, hay como que te envuelven y comienzas a creer en la palabrería hay mucha palabrería en esto. Cuando hay engaño hay mucha conversación contigo hasta que muerdes el anzuelo. Entonces, tales profetas, vean esto, profetas, subraya profetas y subraya escogidos. Cuando dice que aún a los escogidos significa que los profetas susodichos quieren hablar con los escogidos, quieren darle una palabra aún a los escogidos, porque los escogidos son como un reto para los falsos profetas. El falso profeta va a decir: yo me he hecho a un escogido, tráiganmelo para que vean que lo voy a manipular. Y de eso hay muchos testimonios. Pero vean cómo el Señor nos anuncia que hay una industria en lo espiritual malévola que crea sus propias figuras falsas. Son figuras falsas, imitación de lo real o de lo verdadero. Dios estableció lo verdadero. Bueno, hay alguien malo, hay un malo estableciendo lo falso. Vean el trabajo, vean cómo funciona ese poder de lo falso. Manipulación, decepción, hay mucha palabrería, hay palabra directa para ti inclusive. Tales profetas pueden saber tu nombre y tu dirección. Hay espíritu de
de mentira, hay espíritu de engaño. Muy bien. Siguiente escritura. Lucas 6:26. Lucas 6:26. Dice, Jesús está declarando bienaventuranzas y ayes. Y es una palabra para sus discípulos. En el 26 dice, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Los falsos profetas crean un efecto que está describiendo el Señor allí. Harán que las multitudes hablen bien de ellos mismos. Es un efecto marketing, es un impacto, hacen impacto de tal manera que hacen hablar. Hacen hablar. Dice el Señor, miren, cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, les doy de referencia que los padres de las generaciones anteriores a ellos, a esos hombres, hacían lo mismo con los falsos profetas, porque es como un espíritu que encuentra cómo hablar. Siguiente versículo. Hechos 13:6, aquí hay un testimonio. Hechos 13:6. Van a darse cuenta que hay mucho texto relacionado con los falsos profetas. Hechos 13:6 dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. ¿Cuál es el complemento allí? ¿Lo pueden encontrar? A ver, ¿cuál es el complemento? Debe haber complemento, porque si no, ¿cómo sabemos que es falso? Recuerden la regla, en todos los versículos, hay escrituras, hay 2 o 3 voces que dan testimonio, que refuerzan el punto que un autor está haciendo. ¿Cuál es el complemento, hermano? No. El complemento allí es, recuerda, hasta está en la misma línea. Desde aquí lo estoy viendo. Está en la misma línea. ¿Qué coincidencia? Sí, eso. Un aplauso para la hermana Doris. Uno nomás. Mira, no queremos saber cómo o si es profeta o no. No, queremos saber si es falso o no. Complemento. Cuando se cumple o si se cumple que practica la magia, es falso. Punto. Ahí está, bien claro. ¿Qué tal si muchos de los que salen en la televisión antes de salir al programa practicaron magia? Eso no se ve, nomás se ven las señales frente a ti, y mucho de lo que es en YouTube, y muchos de los susodichos profetas son magos. Porque hay una industria que en lo espiritual fabrica figuras poderosas con características que son imitaciones
o sea, realmente el ojo no alcanza a distinguir. Y vamos a llegar a una escritura en donde el Señor nos va a decir, no pongan al ojo a diferenciar, tienen que probar los espíritus. Ahorita vamos a llegar a esa escritura. Entonces, dice el Señor, ahí está un hombre falso, practica la magia, es falso. O sea, de inmediato es falso. Todo el que practica la magia es un falso. Siguiente punto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 13. Ya cuando ven, fíjense bien, ya cuando ven que un fulano lo ven corbata, su Biblia, ustedes dicen, bueno, pues cuando menos el pelo no lo trae largo, no trae trencitas, pero le veo así como unos collares, unas brazaletes, pulseras con bolitas, colores, ritas. ¿Qué significará todo eso que lleva allí? ¿Qué significará todos esos coliges, parecen amuletos? ¿Qué tal si es magia todo eso? ¿Qué tal si tiene que ver con prácticas del ocultismo? ¿Ven? Entonces, ¿qué le dijo Pablo a este mago? Hijo del diablo. Hijo del diablo. Bueno, ahora vamos aquí esta segunda carta a los Corintios 11, 13. Dice, porque estos son falsos apóstoles. Allá tenemos otra figura. ¿También hay apóstoles falsos? También. Hay de todo. Todo. Hay dólares falsos, relojes falsos. Hay hasta vino que no es vino. Hasta suero que no es suero. Y vitaminas que no son vitaminas. Hay de todo. Bueno, hay falsos apóstoles. Y miren cómo hay mucha información en este solo versículo. Obreros falsos. Ahí hay una estructura, porque es un nivel de autoridad, el nivel apostólico, y sus achichincles, que son los que cometen los fraudes. Los obreros, los peones. El apóstol y sus obreros que hacen los fraudes. Porque estos son falsos apóstoles, obreros o enviados que dirigen la obra que fraudea. Ahora, ¿cuál es el complemento? A ver, encuentren el complemento. Se disfrazan. Hay disfraces para los obreros y para el apóstol también. Y no solamente para el apóstol, sino para el jefe del apóstol, que abajo dice cómo se llama. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Hay una luz falsa. Hay un disfraz de luz falso. Hay apóstoles con disfraz, con un disfraz o con disfraces de luz falsa. Hay apóstoles falsos, hay obreros falsos. O sea, todo aquel que hace un fraude es un falso. Todo aquel que hace una triquiñuela es un falso. Y pertenece a una línea de autoridad desde el mismo Satán, luego por una autoridad apostólica, pero todo es falso. Es un poder falso. Tiene luz ese poder, pero es falso. Es que vi lucecitas. Pues sí, pero es que vi como un ángel de luz.
Pues es el mismo diablo, disfrazado, porque hay disfraces. Hay disfraces. Aleluya. Vean la industria de lo falso. Ahora vamos al versículo 26. Dice, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Dios mío. A ver, cheque a su hermano que está a un lado. De por sí se sientan lejos uno del otro. Mira nomás. Pero vamos a ir corrigiendo para checarnos. Mira hasta dónde está el hermano y luego Alejandra está por allá. Y luego aquel rincón. ¿Sabía que hay falsos hermanos? Pero ¿dónde está lo falso? ¿Dónde está el complemento? El complemento está en Gálatas 2:4. Gálatas 2:4. Pastor, yo soy un hermano moderno porque ya no traigo Biblia, traigo celular. Esa se la paso, pero vamos a ver el complemento que está en Gálatas 2:4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban, no desde afuera, entraban para espiar nuestra libertad. Eso no les gusta a ellos, que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Dígame, ¿cuál es el complemento que hace que fulano de tal sea falso entre los hermanos? Ahí está, Gálatas 2:4, sáquelo. Son los que quieren reducirte a esclavitud. Para ellos la libertad que da Cristo no les interesa. Ellos tienen una mente que no es la de Cristo y quieren verte en esclavitud. Quieren que odies la libertad de Cristo y quieren que ames la esclavitud, que es la estructura de los hombres que ellos tienen. La estructura que diseñó el Señor es libertad. Y Pablo ahí dice, no te muevas por los falsos hermanos, que no te saquen de esa libertad. Y ahí está el estira y afloja, el estira y afloja, el estira y afloja. Por WhatsApp, por email, por mensajes, por llamadas. Y ahí está el estira y afloja, el estira y afloja. Mira nomás. Todo ha sido falsificado, hasta el ser hermano. Ya hay falsos hermanos. Pastor, ¿los hermanos que se duermen serán falsos? No, mejor ni le movemos por ahí. Los hermanos que no traen Biblia serán falsos por eso mismo. O los hermanos que no vienen serán falsos por eso mismo. Solamente que se cumpla el complemento que está escrito, no el que le queramos dar el reglazo, ¿verdad? El chanclazo. Se debe cumplir el complemento que está escrito, porque nosotros podemos ser más severos, pero la Escritura nos dice, si esto está ocurriendo,
tienen a un falso hermano. La Escritura es concreta y nos dice la medida, nos dice ahí el punto. Ahora, juzguen ustedes, ¿está pasando eso con alguien aquí? De pronto sienten que están en un ambiente así? Entonces, ustedes no le hagan caso a esa palabra y hoy saben que están teniendo una conversación o una relación o una amistad con un falso hermano. Con un falso hermano. Ahora vamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 2. Ya nomás nos quedan y otra escritura. Segunda carta de Pedro 2:1. Sí. Segunda carta de Pedro 2:1. Qué bueno que vinieron a este mensaje, ¿eh? Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Ya ve que todos queremos ser maestros. Ahora maestros hay, hasta falsos. ¡Qué barbaridad! Habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Cuál es el complemento? Si eso se cumple, es falso el maestro. ¿Cuál es el complemento? A ver, búsquenlo. A ver, el hermano de la computadora que le suba. ¿Cuál es el complemento? Escríbanlo. Introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y nadie desea ser partícipe de esa destrucción. Bueno, no sean partícipes de esas enseñanzas. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Allí el maestro es alguien un maestro no llega diciéndote que estudió para maestro. No, un maestro llega diciéndote, hermano, hermana, lo quiero corregir en esta área. Mire, vamos a ver. Cuando alguien tiene esas intenciones y le da por ese lado, que se prenda la alarma, la alerta, y que esta escritura sea tu guía. Porque corrección, la escritura dice que habrá corrección y que los maestros lo pueden hacer. Pero hay maestros falsos, o sea, el problema es en diferenciar quién es falso. Porque todos corrigen, hoy todos corrigen. Sí, pero hay unos que son falsos. Entonces, recuerda, otra vez, volvemos a la regla. No es si soy maestro o no. Es si soy falso o no. Amén. Porque yo puedo demostrar que soy maestro, pero no quiero demostrarles que soy falso. ¿Ustedes creen que me interesaría, así como un ejemplo, que soy falso? No. A nadie le interesaría demostrar que es falso. Todos sacan la chapa de profeta, maestro, apóstol, hermano, testigo, Cristo, etcétera. Pero la Escritura nos dice
Mira, no te dejes guiar por los dones, sino los frutos. Y nos va dando complementos, que si eso se cumple, es falso. Qué tremendo. Denle un gran aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, aquí la Escritura nos dice, introducirán. Esa es una palabra muy fuerte, porque introducir significa ir dejando, ir empujando algo, dejando algo, sembrando algo. Es como si te hicieran visitas, te dejan algo, te dejan algo, te dejan algo. Entonces, se va introduciendo algo, introduciendo algo, introduciendo. Y para introducir algo es todo una obra de inteligencia. Por ejemplo, el robo hormiga saca algo, retira algo, etcétera. Introducirán, ¿qué? Encubiertamente herejías destructoras. Ahí está, o sea, es una herejía, pero encubierta. ¿Te ha tocado ver películas donde el personaje se tuvo que cambiar de nombre? Tuvo que hacerse un cambio de look para no parecer a lo que es, etcétera. Entonces, la falsa enseñanza siempre viene de los falsos maestros. La falsa enseñanza es herejía. Directamente es una herejía. Herejía. Aleluya. Entonces, por último, primera carta de Juan 4:1. Ya vamos a concluir. Aleluya. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muy bien. Miren esto. Los amados también son enseñados a no creer a todo espíritu. A nosotros nos enseña el Señor a creer en su palabra, pero hay una parte donde nos enseña también a no creer. Pero les voy a explicar bien esto porque esta es la parte que más me gusta. El amado que eres tú, la amada, no debe creer a todo espíritu mientras está probando los espíritus. ¿Viste? No debes creer a todo espíritu mientras estás probando los espíritus. Pero el punto es este, hermano. Si tú no pruebas los espíritus, como dice que lo debes hacer, por ende, o se entiende que tu postura es que al no probar los espíritus, estás creyendo a todo espíritu. Es muy importante que veas bien en la Escritura. La Escritura te ordena probar los espíritus. Quien prueba los espíritus, por ende, o sea, al probar no estás creyendo a todo espíritu. Cuando pruebas los espíritus, compruebas si es de Dios o no es de Dios. Entonces, hay una parte en la Escritura donde nos dice, te voy a enseñar a no creer a todo espíritu. Pero ese no creer
es porque simultáneamente el no creer se convierte en probar los espíritus. En un sentido de definición, no creer significa dudar. Entonces, yo voy a creer cuando sé de qué espíritu es. Y voy a creer al espíritu que es de Dios. O sea, no voy a creer así nomás cuando oigo a las voces. Pero el punto, o sea, para que eso funcione, deben ser probados los espíritus, porque si no los prueban, están creyendo. Esa es la parte que hace la Escritura, y es la parte que quería llegar. El Espíritu de Dios nos enseña a no creer a los espíritus, a todo espíritu. Los amados deben estar probando los espíritus y mientras están probando no están creyendo. Entonces, probar los espíritus. ¿Por qué? Porque yo debo saber si son de Dios. O sea, la prueba no es para saber si son espíritu. La prueba es para saber si son de Dios. Por ejemplo, muchas veces tú buscas lo espiritual. Al tener contacto con lo espiritual, tú dices, ya encontré lo que buscaba o ya oí. Bueno, al tener contacto con lo espiritual, simplemente tienes contacto con muchas voces. Ahí está el peligro. Dice el Señor, prueba, porque debes llegar a un resultado que te escribo en la palabra. Debes de llegar al resultado si son de Dios y tú debes comprobarlo. Esa es una tarea nuestra, comprobar si son de Dios. Hay cosas que ustedes noten, cuando uno va a probar algo, es una tarea inteligente, o sea, se hace conscientemente, se hace con todos los detalles, con todo el tiempo necesario, y al final llegas a un resultado, ¿verdad? Y fíjense esto, el Señor nos dice, por los frutos conocen a las personas, pero los espíritus tienen que probar los espíritus. Ahora, fíjate en esto, nos da más información, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esto quiere decir que el espíritu del mundo puede hablar por medio de los profetas. Y está más enredoso allí. No nomás porque lo dice un profeta, es de Dios. Está el espíritu del mundo. Entonces, eso activa a los profetas. Entonces, debes saber que hay un espíritu que utiliza un cuerpo. El cuerpo es simplemente la fachada, pero ¿qué influye detrás de ello? Entonces, debemos saber si es falso o no y si es de Dios o no. Hay muchas cosas en juego, mucho en riesgo. Mucho. Vean el mundo espiritual. Aún el mundo tiene su propio espíritu. Aún el mundo. Dice en esta carta el espíritu del mundo. Y dice el espíritu de Dios. Vean. Vamos a seguir leyendo. 2. En esto conoced el espíritu de Dios.
Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, vean cómo el mundo es la residencia para los espíritus. El del anticristo, el del mismo mundo que es el anfitrión. El espíritu del mundo es el anfitrión para muchos espíritus. El espíritu del mundo puede organizarse con los falsos profetas. Y se hace una organización tremenda. Tremenda, o sea, hay marketing, hay toda una infraestructura, hay medios de comunicación, todo un mundo bien organizado. Nosotros debemos ser hábiles en probar los espíritus. No que a ver si soy amigo de profetas, evangelistas, pastores, maestros. Debemos, por esta predicación, el Señor nos habla acerca de la industria de lo falso que alimenta a través de medios. Son voces escogidas para decir un mensaje, ¿verdad? Esas voces son figuras que atraen la atención y son figuras carismáticas para que crean. Así pues, hoy tuvimos esta palabra donde el Señor nos dice, esto que hoy leyeron es la estructura diseñada por el hombre, que se mezcla con espíritus que no son de Dios. Amén. Aleluya. Vamos pues a ponernos de pie. Gloria a Dios por siempre. Aleluya. ¿Me hace el favor, hermano Arturo, de repartir una hojita a cada uno? Aleluya. Les voy a repartir la hojita de trabajo a ustedes, ¿verdad? Estudien esta hojita y a trabajar. Amén. Aleluya.